Bueno, ya nos hemos despertado, ¿verdad? Y tenemos muchas ganas, mucha ilusión, muchas ganas también de vivir. Bueno, pues que comenzamos estas sesiones de tarde en este 10º Congreso de Personas con Cáncer y sus familiares. Y lo vamos a hacer con la segunda mesa de diálogo de este congreso. Una mesa en la que se va a hablar de un tema que está suponiendo ser toda una revolución, como son las terapias de células CAR-T. Y para hablar de ellas van a ser varias las personas que van a estar sobre este escenario, así que voy a ir pidiéndoles, por favor, que vayan subiendo para participar en esta mesa de diálogo. Ellos son Diego Sánchez, es ARAID en el IS Aragón y director científico de la Unidad de Terapias Avanzadas de Aragón. Un aplauso para ellos, se lo están viendo. Maite Olave, ella es jefa de servicio de hematología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Nos acompaña también Petru Adrián Andoni, él es paciente. Ángel Lanas, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Y José María Arnal, presidente en Zaragoza de la Asociación Española contra el Cáncer. Y esta mesa está moderada por Marta Puyol. Ella es directora científica de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí esta mesa después de este baile que hemos hecho todos, ¿no? Gracias, Juan, por el baile. Y bueno, pues para hablar de una cosa tan importante y que va a ser tan importante en Aragón como son las terapias avanzadas. Sobre todo, específicamente, las CAR-T, que van a ser algo de lo que vamos a estar hablando durante un ratito ahora por la tarde. Bueno, es una nueva línea, una nueva forma de tratamiento que realmente está dando nuevas oportunidades a algunas pacientes que antes tenían realmente opciones limitadas, ¿no? ¿De qué va todo esto de las CAR-T? Lo vamos a hablar, pero para que os hagáis una idea, realmente es modificar el sistema inmune de cada una de las personas, las células T, para luego pues, que sean ellas las que ataquen de una forma pues, muy selectiva y muy precisa las células tumorales. Y entonces, bueno, pues esta es un poco la filosofía, ¿no? de qué van las CAR-T, pero hoy no vamos a hablar de esto en concreto, sino vamos a hablar pues, un poco de cuál es el futuro, cuáles son los retos, cómo está Aragón en cuanto a las CAR-T y también sobre el paciente y la importancia que tienen estas terapias en los pacientes y también en los familiares. Así es que tengo una mesa de excepción con por supuesto, con grandes científicos, profesionales sanitarios y pacientes que han pasado ya por estas terapias para profundizar un poco en qué es y cómo todos pues podemos aprovechar estas terapias. Así es que pues empiezo ya con Maite. ¿Te parece, Maite? Como tú quieras, Empezamos Marta. contigo. Y quiero un poco que nos des contexto de qué son las terapias celulares, cómo se lleva a cabo este tratamiento dentro de los hospitales y hacia dónde lo estáis llevando vosotros. Una pregunta muy grande para empezar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, para mí es un honor estar aquí. Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por todo vuestro trabajo en investigación y en acompañar también a los pacientes y a los familiares, como nos han contado antes, lo importante que es. Y bueno, en cuanto a qué es el CAR-T, que es la mesa de hoy, bueno, el CAR-T ya es una realidad. Veremos a lo largo de este rato cómo el camino es en ascenso imparable, pero para el paciente pues supone, como bien has dicho, una terapia que modifica los linfocitos del paciente para hacer que luego vayan dirigidos contra el tumor. Entonces, para que esta terapia sea así, pasa por dos fases muy claramente reconocidas. Es una primera fase que se llama de aféresis, que es la fase en la que es extracción de esos linfocitos, linfoaféresis. Entonces, los linfocitos que se recogen se envían a una planta de manufactura, una planta de la industria farmacéutica, o bien estos son los CAR comerciales. Hay otros académicos que entonces estos linfocitos tienen que viajar a una universidad, al Hospital Clínic, donde sea, para sufrir esa modificación genética y transformarlos en unos linfocitos que van a ser capaces después, en la segunda fase, de reconocer al tumor. Esa segunda fase es la fase de infusión. Se tienen que infundir, que
literalmente es como una transfusión un poco especial, al paciente. Y después ya van a ser capaces de bueno, pues ir a reconocer esa célula tumoral y destruirla. Pero la verdad es que el proceso es más amplio, tiene otro momento muy importante al principio del todo y otro momento al final. Al principio es la identificación del paciente. Nosotros los clínicos, a día de hoy los hematólogos, porque en este momento las indicaciones son enfermedades tumorales, pero del campo de la hematología, de la oncohematología, aunque esto, como veremos, está cambiando, tenemos que identificar cuál es el paciente que cumple esos criterios de indicación de ser sometido a esta terapia. Y esto lo tenemos que hacer muy deprisa porque, sobre todo, casi esto es una carrera contrarreloj, porque, sobre todo en este momento, actualmente, la situación va a ser una situación del paciente bastante crítica en la que tenemos que encajar todo esto de una manera muy rápida. Entonces, para que os hagáis una idea, aproximadamente a las 24 horas de identificar un paciente candidato, nosotros tenemos que enviar toda la documentación, tienen que estar todas las pruebas hechas y remitirlas al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad es quien a día de hoy verifica o chequea que ese paciente efectivamente cumple todos los criterios que se necesitan para recibir una terapia CAR-T, que depende de la enfermedad, el momento de la enfermedad y características del paciente. Esto sucede como mucho en 72 horas. O sea, imaginaros que solamente han pasado 4 días y ya tenemos la respuesta del Ministerio y ya estamos preparando pues todos los dispositivos especiales que necesitamos para someter a ese paciente a esa fase de primera de extracción. Y en este momento es muy importante hablar con el paciente y con la familia muchísimo. Hay que explicar estas técnicas, estas terapias tan complejas, tan avanzadas, pues tenemos que intentar, o sea, que lograr, nuestro objetivo es que el paciente y todo el entorno comprenda todo, lo entienda, sepa a lo que se va a enfrentar, porque no son terapias que sean muy escuchadas en la sociedad. Todo el mundo sabe en qué consiste una quimioterapia más o menos, pero no sucede lo mismo con estas terapias. Entonces, esto es muy importante, toda esta fase inicial, tanto a nivel médico como a nivel de paciente. Luego viene la fase de extracción de linfocitos. Los linfocitos, como os he dicho, viajan y después son infundidos, se le vuelven a administrar al paciente. Entonces, lo que sucede es que en ese periodo posterior, que viene a ser de un mes, el paciente va, además de lograrse ese efecto beneficioso de que las células trabajen y destruyan el tumor, además en ese sistema inmune que has empezado comentando, Marta, pues hay una auténtica tormenta, se liberan unas sustancias que se llaman citoquinas que producen efectos no deseados, toxicidad irremediablemente. Y esto, además de tenerlo a nivel médico, enfermería, es importantísimo, por supuesto, en todo el proceso, en este muchísimo, porque nos tenemos que estar atentos a que esto, que sabemos que casi seguro va a suceder, pues estar ahí encima para que la terapia finalmente tenga éxito. Pero esto además se lo tenemos que contar desde el principio al paciente, porque el paciente, si no, va a asustarse mucho cuando llegue el momento. Quiero decir, son terapias que irremediablemente pues, producen prácticamente siempre fiebre, y es muy fácil también que los pacientes, por esa liberación, esa locura un poco del sistema inmunológico, permitidme por llamarlo de alguna manera, pues irremediablemente se va a producir una bajada de tensión, una aceleración de la frecuencia cardíaca, etcétera, y el paciente es muy fácil que tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos durante un tiempo para que esté monitorizado, etcétera. Entonces, esto el paciente lo tiene que saber, porque no significa que las cosas vayan mal. Casi va ligado al éxito de la terapia. No puede haber efecto beneficioso en el sistema inmune sin que haya este otro efecto. Luego ya el paciente pues tendrá que, cuando retorne del hospital, ir a su hematólogo, porque como digo, a día de hoy son enfermedades hematológicas, a su hematólogo de cabecera y hacerle el seguimiento, primero muy intenso, luego ya, muy intensivo, luego ya más distanciado en el tiempo y de por vida, tanto de su enfermedad como de todo ese
desorden inmunológico que quedará de alguna manera siempre mientras el CAR, ese linfocito modificado, perdure en su sistema, en su organismo, en su sistema inmune. Porque un poco, por lo que estás diciendo y para que todo el mundo lo entienda, para el paciente le va a parecer que es parecido al trasplante de médula en cuanto a extracción, en cuanto a estar en una sala. ¿Hay similitudes, hay diferencias? El beneficio es mayor, pero... Son cosas diferentes, realmente muy diferentes. Al principio se pensó que tenían más cosas en común, pero que cada vez más sabemos que no, que son más las diferencias que las similitudes. El trasplante de médula ósea realmente lo que hace es una quimioterapia muy intensiva y al paciente dejarlo a cero. Esto no, esto lo que hace es modificar el sistema inmunológico. Modificar el sistema inmunológico y, como digo, producir unos efectos secundarios que no tienen nada que ver a los que produce el trasplante. El trasplante deja a cero la médula ósea y esto no, esto lo que hace es desordenar el sistema inmunológico y crear toxicidades diferentes. Y de hecho es imprescindible que en los hospitales donde se hace terapia CAR-T, es imprescindible que haya un grupo multidisciplinar con UCI, neurología, inmunología, farmacia, infecciosos, pero UCI y neurología en estos primeros momentos son imprescindibles por esos efectos que digo que son, como llamamos, efectos de clase. Es decir, cualquier CAR-T, cualquiera de estas terapias los va a dar, porque si no significa que ese desorden inmune no lo hemos provocado de la manera que deseamos para acabar con el tumor. Y tenemos la suerte de contar con Diego, que lleva años ya trabajando en CAR-Ts. Nos estaba contando Maite cuando llega el CAR-T ya a la clínica, pero tú desde el punto de vista del laboratorio, cuéntanos un poquito el proceso hasta que llega una aprobación. Bueno, el desarrollar una terapia CAR-T es obviamente costoso. Desde el punto de vista económico es una inversión importante y también es un desarrollo tecnológico científico de primer nivel. Afortunadamente, bueno, los grandes resultados que ha habido en algunos cánceres para algunas indicaciones ha hecho que cada vez más se invierta en este tipo de terapias porque bueno, tienen muchísimo potencial y se prevé, ¿no?, que en un futuro van a tener muchísimas más aplicaciones. Hay muchos laboratorios, ¿no?, que en universidades, centros de investigación desarrollan este tipo de terapias y es verdad que hay momentos en los que se llega a un valle, se llega a un vacío en el que hace falta financiación para poder llevar a cabo, ¿no?, esto a ensayos clínicos. Pero bueno, afortunadamente en algunos ecosistemas, ¿no?, en algunos contextos hay fundaciones principalmente, también algunas convocatorias públicas que bueno, vienen a rellenar ese espacio y bueno, es un proceso, bueno, como digo, es complejo, pero afortunadamente, debido a los buenos resultados, bueno, poco a poco cada vez más este tipo de terapias están ganando terreno, cada vez se están probando en más tipos de enfermedades, en más tipos de tumores y bueno, el potencial yo creo que es tremendo, ¿no? Y en un futuro, bueno, lo que se prevé, ¿no?, es que cada vez puede llegar a más pacientes y sobre todo lo importante es que ofrece alternativas a aquellos pacientes que desgraciadamente ahora mismo no las tienen, ¿no? Ya estaba apuntando Maite todo el tema de los CAR-Ts académicos y realmente en España somos pioneros en CAR-Ts académicos y realmente hay que creérselo, ¿no? O sea, somos buenos, estamos haciendo cosas bien. ¿Tú cómo ves cuáles son, aparte de la financiación, los grandes retos que tenemos para seguir estando en la frontera? Bueno, un gran reto, no nos vamos a obviar, es la financiación. Yo creo que realmente el modelo español que se ha llamado, ¿no?, que bueno, hay 2 CAR-Ts académicos probados actualmente en España, del Hospital Clínic en Barcelona, son un buen ejemplo de que realmente si hay un deseo, o sea, un interés de la sociedad en invertir, los resultados o lo que se puede recoger es tremendo. Yo creo que ha llegado el momento también en que las instituciones públicas tienen que invertir en investigación de manera realmente firme. Yo creo que ha habido gobiernos de todos los colores, en Aragón, en España, y siempre ha sido muy tibio el impulso, ¿no? Yo creo que hay cosas que se han hecho bien. El Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad está haciendo un esfuerzo, cada vez hay más redes de colaboración, pero creo que es importante que también les exijamos a nuestros políticos que se inviertan en investigación, porque los CAR-T académicos están ofreciendo una alternativa a los CAR-T farmacéuticos, que también han tenido buenos resultados, pero que tienen un coste enorme.
Esos CAR-T académicos han recibido la atención de toda Europa y, de hecho, se están planteando ensayos a nivel europeo y están ofreciendo una alternativa, porque este tipo de terapias son muy caras, no nos vamos a engañar, pero ofrecen beneficios o alternativas a los pacientes que, desgraciadamente, no, como he dicho antes, no tienen opciones. Por tanto, el beneficio es enorme. Sí que hay muchas cosas que se han hecho bien, pero requiere más financiación y, sobre todo, que se mantenga en el tiempo, yo creo, porque ha habido unos fondos europeos que hemos disfrutado los laboratorios y los centros de investigación, pero creo que hay que mantener ese pulso, porque ahora llega un momento crítico. Yo creo que es el mantener ese desarrollo. Bueno, yo creo que aparte de la financiación hay un reto que es la producción, porque ahora mismo tenemos la producción limitada de los CAR-Ts académicos y para mí también ese es uno de los grandes retos. Sí, también es verdad que un reto es la producción, pero claro, el permitir que haya cada vez más mecanismos, más sistemas de producción, más unidades acreditadas de producción, requiere esa inversión, porque son unidades pues muy costosas. Aquí hemos tenido la suerte de que la Asociación Española contra el Cáncer ha sustentado, ¿no?, la construcción aquí en Aragón y, desde luego, si esos CARs académicos al final se instauran en todo el Estado, veremos a ver, o a nivel europeo, desde luego requerirán de muchos tipos de estas instalaciones, porque hasta las propias farmacéuticas están teniendo problemas de producción en algunos momentos. Y Ángel, pues ya estaba apuntando un poquito Diego, pero la colaboración es esencial. También lo decía Maite, que necesitas unidades multidisciplinares, pero ¿cómo ves el reto de la colaboración entre universidades, hospitales, centros de investigación, asociaciones de pacientes, para realmente, y consejerías también, ¿no?, para realmente impulsar este tipo de terapias? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como ha dicho Maite, estar aquí un año más con todos vosotros. A ver, nosotros, desde el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, que obviamente pues, es un instituto que aúna los esfuerzos de entidades diversas, vimos claramente que Aragón no se podía quedar atrás, porque, como bien ha dicho Diego, realmente estas terapias son muy caras. Estábamos viendo que había un impulso a nivel de otras entidades o de otras autonomías para crear unidades de CARs académicos y pensábamos que Aragón tenía que entrar dentro de la red y teníamos que impulsar la creación de una unidad de terapias avanzadas que pudiera generar y producir CARs académicos. Y como bien señalas, obviamente esto o nos unimos todos o es imposible hacerlo, porque es muy complejo. Entonces, claramente tenemos los hospitales con la experiencia que tienen en la identificación de pacientes. Pero es que además teníamos también el conocimiento por parte de personas como Diego, como Julián Pardo, como una serie de investigadores que tenían toda la experiencia en inmunología, en producción de CARs a nivel experimental. Por tanto, el conocimiento estaba en la universidad y, en el caso de Diego, en Araiz y en el instituto. Pero es que además también precisábamos otras ayudas. Por supuesto, el Gobierno de Aragón tenía que permitir que esto fuera adelante y facilitarlo. Pero además es que tuvimos la suerte en Aragón de tener a la Asociación Española contra el Cáncer y una mujer tremendamente generosa, doña Clementa Soria. Entonces, gracias a esta suerte que tuvimos y a la generosidad de personas como Clementa, pues se donó un dinero para precisamente investigación en cáncer. Y junto con la ECC, pues decidimos que pensábamos que ese dinero, ese apoyo, junto con más dinero que obviamente se precisaba, podíamos utilizarlo para crear una unidad en Aragón de producción de CARs. Entonces, en estos momentos, eso ya es una realidad. Ya tenemos las instalaciones en el Hospital Miguel Servet, donde hemos creado la unidad de terapias avanzadas Clementa Soria. Y también en ese acuerdo que firmamos con la ECC, se creó la necesidad de hacer un ensayo ya, un ensayo que van a dirigir los hematólogos, Maite entre ellas, posiblemente sea la investigadora principal,
para llevar adelante este ensayo ya en pacientes. O sea que estamos muy cerca de empezar a producir. Pero, insisto, requiere que todos estemos a la vez. Instituciones como la ECC, el Gobierno de Aragón, el IS Aragón, el IACS, los hospitales y la universidad, que tiene todo el conocimiento. O sea, en Aragón estamos todos empujando en esa dirección. Ya decís que tenéis un ensayo ya empezando a planearos. ¿En qué es ese ensayo? ¿Se puede saber, Maite, Ángel? Maite te lo va a decir. Bueno, hasta ahora, o sea, todas las indicaciones, esto yo creo que sí que conviene decirlo, de los financiadas en España para los CAR-Ts, es decir, no ensayo clínico, no investigación, sino los que hay a día de hoy van dirigidos a tumores, como he dicho, hematológicos, en los que está implicado el linfocito, neoplasias linfoproliferativas. Fundamentalmente son el linfoma B, difuso de alto grado, que es el linfoma más común, cáncer de los ganglios linfáticos, la leucemia aguda linfoblástica, otros linfomas y más recientemente se ha incorporado el mieloma múltiple. Entonces, esto es en cuanto a las indicaciones financiadas en España. Fuera de esto, pues hay ensayos clínicos, es decir, como están diciendo, en la investigación, creando, fabricando. Entonces, tenemos la suerte con este equipazo de investigadores básicos que hay en Aragón de llevarlo a la práctica clínica, pasarlo a pacientes en un ensayo que es la propuesta, un ensayo fase 1, o sea, estaríamos iniciándolo en esta fase de pacientes y va dirigido contra una enfermedad que en vez de ser una enfermedad del linfocito es una enfermedad de otras células sanguíneas que se llaman mieloides, las que dan los glóbulos blancos, ¿vale? Y concretamente, fundamentalmente va dirigido a pacientes con mielofibrosis, que es una enfermedad de la médula ósea muy grave y aunque ahora hay varios, o sea, 2 fármacos que han cambiado un poquito el paradigma, todavía se considera una enfermedad huérfana en la que hace falta muchísima investigación para dar oportunidades reales a estos pacientes. Bueno, pues se avecina un futuro bastante próspero, ¿no?, para las terapias avanzadas aquí en Aragón. Chema, cuéntanos un poquito cómo desde la ECC estamos ayudando en este campo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Cuando hablas al final, la suerte que tienes está en que casi todo se ha dicho ya. Y eso, quieras que no, es una ventaja, ¿no? Entrando al Palacio de Congresos, hay una escultura que es imponente, que es el Alma del Ebro, y que está compuesta de letras. Esas letras son, algunas de ellas, las letras de la vida. En Watson y Crick, premios Nobel, en el año 1953 descubrieron la doble hélice y esa doble hélice es es la genética. Esa genética hace que, bueno, estemos hablando ahora, después de tantos años, de tratamientos con CAR-T, porque ahí están esas 4 letras, la T, la C y la G. Antes ha comentado esta mañana el doctor Schumacher, Alberto, que él le decían en la universidad Antonio Tejero Guardia Civil, porque eran las palabras que empiezan esas 4 letras. Esas 4 letras son las letras de la vida, las letras que todo se modifica, ¿no? La investigación desde entonces y bastante antes ha sido esencial para llegar al punto que estamos en este momento, ¿no? Y la asociación, la EC, es la entidad privada que más dinero dedica a la investigación. Y estamos hablando de unas cifras que son importantes. El año pasado en España 143 millones de euros se dedicaron a investigar. Fueron solo 32 millones más que el año anterior, ¿vale? Cifras nada desdeñables porque llevan detrás a un montón de investigadores y a un montón de proyectos que se llevan a cabo. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo es muy claro, ¿no? Incrementar la supervivencia en el cáncer. Estos proyectos que se están llevando a cabo hace que nosotros tenemos un objetivo, ¿no? La asociación como tal se ha marcado el objetivo de que en el año 30 haya un 70% de supervivencia. Ese reto 30-70 es un reto clave y que estamos seguros de que lo vamos a conseguir. ¿Y gracias a qué? Gracias a la investigación.
Si no fuera por la investigación, no podríamos estar hablando de estos indicadores, estas cifras. La asociación ha dedicado un montón de dinero para investigar en diferentes proyectos. Una parte de ellos son aquellos que tienen una baja supervivencia y esos son un objetivo especial de la asociación. Aragón, como tal, no puede ser menos, ¿no? Y un poco fruto de este interés y de la generosidad de los aragoneses, dedica parte de su presupuesto a investigación. Y de hecho lo ha comentado el doctor Ángel Anas, que la unidad de terapias avanzadas, Clementa Soria, porque gracias a su generosidad, que aportó en un legado póstumo una cantidad muy importante, va a tener lugar a cabo en los próximos meses. Y eso es un avance terapéutico, indescriptible e impresionante a lo largo de este tiempo y que tendrá lugar en poco tiempo, ¿no? Ese dinero que se devuelve a los ciudadanos para investigar, es un dinero que ¿de dónde proviene? Pues bueno, pues viene de muchas personas, ¿no? Viene de las personas que son socias. Los 27.000 socios que tiene la AECT son 27.000 socios que con unas cuotas ponen dinero. ¿Para qué? Pues un porcentaje muy importante es para investigar. Otra parte importante es también para atender a las personas y a los familiares que tienen cáncer. No solamente son las cuotas que aportan los socios, son también la lotería, las personas que de un modo generoso, como doña Clementa Soria, dieron su patrimonio para la asociación y que fuera para investigación. Y todo ese monto total, que es una parte muy considerable del presupuesto que tiene la asociación, es un dinero que vuelve a la sociedad. Una primicia tengo que hacer es que la AECC este próximo lunes va a comunicar a la sociedad, y probablemente sea Aragón y Zaragoza las primeras personas que lo sabéis, 1,5 millones de euros para 2 proyectos determinados. Uno es la red y otro es para más datos. Ese 1,5 millones de euros que va a dedicar en su comisión de selección va a haber pacientes. ¿Para qué? Para que ese dinero repercuta en los pacientes. Esta primicia, que se convocará el próximo día 15 de diciembre, la convocatoria para poder concursar, pues yo creo que es una buena noticia y un poco reflejo fiel del interés que la asociación tiene por la investigación. Y eso es una realidad y un hecho, ¿no? ¿Para qué? Pues para que mejoren las expectativas, mejoren los diagnósticos precoces y mejoren las terapias de estas personas con cáncer. Y bueno, y este congreso, que creo que es todo un éxito, porque de hecho que a lo largo de estos 2 días hemos disfrutado de qué manera, pero es posible, ¿por qué? Por las personas y porque, desde luego, todas las personas que trabajan por y para las personas con cáncer están aquí. Y bueno, simplemente agradeceros a todos vosotros, de verdad, que estéis ahí en esa lucha permanente, que esa palabra lucha no se debe decir, pero bueno, yo creo que en este caso sí que es de un modo personal y bueno, y ahí está. Muchas gracias. Pertu, tú lo has vivido en primera persona, las terapias CAR-T, tuviste un mieloma múltiple, de varias etapas. ¿Cómo ha sido para ti el proceso y cómo has vivido en primera persona recibir este tipo de tratamiento? Es que desde el diagnóstico hasta el tratamiento con CAR-T han pasado 3 años y medio, con 3 líneas de quimioterapia, con respuesta parcial y muchos efectos secundarios, 3 recaídas también. Así que la terapia CAR-T ha sido la 4ª línea y ya tengo respuesta total. Ya no tengo células enfermas y los efectos secundarios casi no están. La terapia CAR-T. Ha sido como milagrosa, podemos decir casi, ¿no? Mucho mejor que
cualquier quimioterapia. ¿Qué le dirías a los pacientes que estén en duda de si entran en un tratamiento con CAR-T? Ya ha hablado Maite antes de que tiene efectos secundarios, que tiene, bueno, el tratamiento es complejo, pero también hay esperanza, ¿no? ¿Qué les dirías tú a los pacientes que están pensando? Que si pueden hacer la terapia CAR-T cuanto antes posible, porque es mucho mejor que la quimioterapia y, como he dicho, sin efectos secundarios o pocos efectos secundarios. Y está hablando ya Maite de que ya hay tratamientos aprobados, sobre todo para las hematológicas, pero Diego, me imagino que vosotros también estáis yendo hacia tumores sólidos para abordar a través de terapias celulares. Cuéntanos un poquito, danos alguna primicia tú también. Bueno, yo creo que es el gran reto, ¿no? El gran reto es el poder llevar esta terapia al mayor número de pacientes posible. Hay, como hemos dicho, muchos ensayos clínicos. El camino es duro, o sea, quiero decir, es complicado el establecer terapias efectivas, pero el potencial está ahí y, desde luego, hay un esfuerzo enorme en ello. Es difícil aventurarnos y en medio plazo, largo plazo, es complicado. Pero es verdad que este tipo de terapias, lo bueno que han tenido es que su transición a la clínica, es decir, desde que lo desarrollamos en el laboratorio hasta que llega a los pacientes, es relativamente corto, ¿vale? Pero bueno, desde luego yo creo que el futuro es esperanzador, porque puede permitir, ¿no?, el ofrecer eso, pues una opción más, que bueno, como investigadores básicos es nuestro trabajo, ¿no?, el ofrecer a los clínicos cuantas más opciones mejor. Y bueno, veremos, ¿no?, hasta dónde llegamos. Me consta que estamos en vías de aprobación de ensayos clínicos en cáncer de mama con CAR-T, en glioblastoma también, en Barcelona y en Madrid con CAR-T. Ha habido uno que han hecho en China, en gástrico, que al parecer ha funcionado muy bien. Es China, tenemos ahí un poquito de dudas. ¿Los ves que en hematológicas es más fácil, en sólidos es más difícil, pero crees que...? Bueno, a mí me gusta ser cauto, pero sí es verdad que hay ensayos clínicos, hay en España, por ejemplo, en cáncer de mama, en Barcelona. Ha habido algo bueno, algunos fases 1 también buenos en colon, pero el tumor sólido es mucho más complejo, ¿vale? Este tipo de terapias. Entonces, sí que, o sea, yo estoy convencido de que van a llegar. Van a llegar. Lo que no se puede aventurar si van a ser 3 años o van a ser 10, pero van a llegar seguro. Otra cosa es que quizá no, como ha sido hasta ahora en los cánceres hematológicos, como monoterapia, probablemente no, probablemente en tratamiento combinado, como sucede con otras inmunoterapias. Eso aumenta la complejidad para los investigadores clínicos en ese manejo, pero llegará seguro, porque es una herramienta muy potente y que todavía el campo de investigación es enorme, por eso tenemos que, bueno, poner todo lo que podamos en tratar de conducir a eso y, como ha dicho antes Ángel, estar todos en lo mismo, ¿no? Yo creo que sea un objetivo estratégico el que todas las entidades estemos en obtener resultados lo antes posible. Y Ángel, a ver, a ti como director científico te llegan Julián y Diego y te dicen queremos estudiar CAR-T hace unos años, ¿no? Y tú confías en ellos, les miraste así de reojillo, ¿cuál fue tu idea? Yo confío ciegamente en ellos. Primero porque sé lo que han hecho, sé cómo trabajan y evidentemente, bueno, pues nuestra misión como instituto desde luego es apoyar la investigación, apoyar especialmente la investigación que creemos que es necesaria y que va a llegar lo antes posible a los pacientes. Pero, por ejemplo, ¿no?, con el tema de los CARs para tumores sólidos, pues es un desafío. Y ahora hay que invertir en esa investigación. Bueno, por supuesto, hay que seguir invirtiendo. La efectividad en tumores hematológicos está clara, ¿no? Y además es más sencilla desde el punto de vista de la elección de la diana terapéutica. Pero en tumores sólidos es más complejo. Pero yo también estoy convencido, por lo que uno lee, por lo que está viendo, pues mi centro es el cáncer de colon, el cáncer digestivo, ¿no? Estoy viendo que eso va a llegar. Y yo creo que, y quizás Diego pueda matizarlo mejor que yo, especialmente en el cáncer metastásico, porque cuando el tumor sale de su nicho original, donde está más protegido de la inmunidad, cuando sale fuera
está en una situación más vulnerable. Y yo creo que ahí es cuando, por ejemplo, los CARTs en tumores sólidos pueden tener más eficacia. O donde yo creo que a lo mejor es el primer paso que vamos a ver, más que en los tumores sólidos. Pero bueno, obviamente, todo lo que nos llega a nosotros lo apoyamos y buscamos la financiación por donde sea. Y afortunadamente somos bastante exitosos, ¿eh? Y bueno, nuestra asociación con la CC la vamos a mantener, pero bueno, o sea, por encima de todo, porque es que no obtenemos esta unión que tenemos. Es tremendamente exitosa. Tenemos un montón de investigadores que están recibiendo apoyo, que están recibiendo ayudas por parte de la ECC, que también obviamente consiguen fondos por vías nacionales, vías europeas, pero bueno, claramente esta es una línea prioritaria para nosotros. Y Maite, voy contigo. Me parece también muy interesante porque vosotros trabajáis como jefa de hematología, trabajas en colaboración con el resto de jefes de hematología de todo el país para estar viendo, ¿no?, hacia dónde están yendo los tratamientos, qué es lo que está funcionando, me imagino que para traer lo antes posible estos tratamientos a Aragón. Cuéntanos un poquito de cómo lo estáis haciendo, esta red, que me imagino que este trabajo en red entre todos, en terapias celulares. La verdad es que nos cuesta Aragón todavía, ¿verdad? Tenemos que empujar mucho, como se ha comentado aquí entre todos, y en eso estamos. Porque, bueno, hasta hace muy poquito tiempo, Aragón ha estado fuera de la terapia CAR-T. Eso significa que en ningún centro de Aragón podíamos realizar esta terapia. En agosto del año pasado, del 2024, la primera fase que os he empezado contando, la fase de aféresis, de extracción del linfocito, pues ya hemos sido acreditados y nos han permitido, primero fuimos el Hospital Clínico y después el Hospital Miguel Servet, para que esta fase la pudiéramos hacer en nuestros hospitales. Los pacientes no se tuvieran que desplazar ya para este primer momento fuera de la comunidad autónoma, porque, como digo, hasta este momento esa fase también tenían que salir fuera. Y actualmente estamos esperando a que, bueno, finalmente es el Miguel Servet el primer hospital de Aragón que va a poder hacer esa segunda parte, la infusión. Esperamos el Hospital Clínico que esto sea una realidad en el 2026. Y el Servet por ahora todavía está en fase de, bueno, pues acabando, me consta que los últimos puesta a punto para empezar a hacer la terapia. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad Aragón, en cuanto a terapia CAR-T, somos los dos hospitales más grandes de la comunidad, pues somos centros en CAR-T, lo que se llama intermedios, es decir, los pacientes nos vienen de todo Aragón. La primera fase la pueden hacer aquí desde hace, como os he dicho, un año, pero para la segunda fase, todavía a día de hoy, esperamos, como he nombrado, que por poco tiempo, parece que ahora ya sí, pero de momento, todavía a día de hoy, el lunes, los pacientes se tienen que ir fuera. ¿Dónde se van? Pues al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque por cuestiones, como tú bien dices, de relaciones y de coordinación, que esto es importantísimo, intrahospital y entre otros hospitales, esto es muy, muy importante, pues surgió y estamos absolutamente coordinados con ellos. Entonces, eso significa que cuando, después de extraer los linfocitos, aquí viajar a donde sea para sufrir esa modificación genética y vuelven, la vuelta es el paciente el que tiene que ir por ahora al Hospital de Barcelona a recibir esa infusión, esa transfusión de linfocitos modificados y estar esas primeras 4 semanas en las que pues he intentado comentar esos efectos que hay que controlar muchísimo y muy de cerca, y es obligatorio por norma, casi diría por ley del Ministerio de Sanidad, que estén a menos de 100 kilómetros del hospital infusor, con lo cual ese Barcelona-Aragón, me da igual qué sitio, no es viable. Entonces, los pacientes, y este es un punto muy importante, donde la Asociación Española contra el Cáncer también ha ayudado y ayuda mucho a los aragoneses, porque pues esto pone encima de la mesa el resto, que es el drama, permitidme la expresión, personal y familiar, que es el desplazarse para recibir una terapia. Esto es lo que pronto pues ya va a ser aquí y esperamos que sea así, que todo lo que sea acercar los recursos
a Aragón, por supuesto, la investigación y los recursos. Y Chema, ¿y tú esto cómo lo ves? Desde la asociación, ¿cómo estamos ayudando ahora mismo, que todavía le queda muy poco tiempo a que puedan los pacientes tratarse aquí, pero... Bueno, siempre hay que pensar que no solamente es la persona con cáncer, sino también son los familiares, ¿no? Porque claro, cuando tienes que estar un largo tiempo en un lugar que muchas veces es desconocido para ti, tenerte que irte a un Barcelona, con lo que supone un Barcelona una macrociudad, es complicado. Y las incertidumbres que se establecen son importantísimas, ¿no? ¿Cómo estaré? ¿Qué haré? ¿Cómo viviré allí? ¿Cómo van a vivir los míos? ¿Qué va a pasar? También no solo eso, ¿no? Sino también tengo que dejar mi trabajo, abandonar mi lugar que es el que me permite vivir. Bueno, pues ahí estamos nosotros para tratar un poco de solventar esas situaciones y tratar de ayudar en la medida de lo posible a estas personas, estas familias, para que ellos puedan tener pues una parte de la vida mucho más cómoda que la que inicialmente pueden tener, ¿no? Por eso comentaba antes que el presupuesto que tenemos, la asociación, no solamente va dedicado a investigar, es una parte muy importante, pero también va para otra serie de cosas como es el apoyo psicológico, este asunto, el tema de trastornos nutricionales, etcétera, etcétera, que es un largo etcétera, ¿no? Y ahí estamos nosotros para tratar un poco de ayudar a las personas y acompañarlas en la medida posible. Y eso que esta mañana, pues la palabra de acompañante es una palabra que se ha puesto encima de la mesa, bueno, pues nosotros estamos ahí siempre. ¿Gracias a quién? A la ciudadanía, a los ciudadanos. Eso es así. O sea, los ciudadanos son generosos. Y son generosos. 27.000 personas, y yo siempre digo que tiene más socios que el Real Zaragoza, pues eso es una realidad. Y esa realidad hace, bueno, pues que una parte muy importante pues vaya a la investigación. Y a investigadores que investigan aquí en Zaragoza, en el instituto. Investigadores que sacan adelante sus proyectos. En una cantidad muy importante, en más de 10 millones de euros desde estos 10 años. O sea, eso es una cantidad importantísima, ¿no? Pero estamos hablando de Zaragoza, pero no es Zaragoza, estamos hablando de Aragón. De Aragón, y también hay que hablar de la Sociedad Española contra el Cáncer a nivel de España, porque esos 143 millones que dedica son las investigaciones que están en otros sitios, en otros lugares, que al final acaban repercutiendo en nuestros ciudadanos. Y eso siempre es de alabar, ¿no? Es una situación en la cual bueno, pues, se preocupa por los demás y mira por los demás. Y eso está claro. Petru, ¿a ti cuando te explicaron que te iban a tratar con terapia celular con CAR-T, te pareció aquello ciencia ficción? ¿Cómo fue? ¿Te tuviste que desplazar a Barcelona? Cuéntanos un poquito. Sí, que el médico me ha dicho que tengo dos opciones de tratamiento aparecido, el CAR-T y otro aparecido. Y opté para el CAR-T y he tenido respuesta bastante rápido en 1 o 2 semanas. Y fui a Barcelona para hacer analíticas y todo eso. Luego me extrajeron las células T, las linfocitas T. Bastante, en 3 semanas ya me han hecho la terapia, el tratamiento. Y Diego, tú que trabajas en CAR-T, de repente ver aquí al lado a Pertu que ha recibido un tratamiento de CAR-T, o sea, ¿qué sensación te da? Porque tiene que ser increíble, ¿no? Bueno, para nosotros, para los investigadores básicos, para nosotros es un sueño el pensar que lo que desarrollamos en el laboratorio puede llegar a los pacientes. Es que he tenido un resfrío hace una semana y oigo muy mal. No pasa nada. Y no entendí qué me has preguntado. No pasa nada. No, que en Barcelona, que estuviste tratándote en Barcelona y bien allí, y luego volviste y has podido seguir, ¿no?, con tu hematólogo de Sí, seguimiento. estuve en Barcelona casi 2 meses. 2 meses. Con acompañante. Y al volver voy casi cada 3 meses para revisión. Y a los 3 meses fui para
la dosis de refuerzo. Ahora voy casi cada 3 meses para revisión. Muy bien. Al año voy a hacer una revisión completa que va a ser en diciembre. Pero, a ver, espero que ya no salen células enfermas. Seguro que sí, cruzaremos todos los dedos para que sea así. Diego, ¿qué le dirías tú a Per, tú que está aquí y es fiel reflejo de tu trabajo, ¿no? De lo que haces? Bueno, pues que para nosotros eso, todo lo que podamos desarrollar en el laboratorio y pueda llegar a los pacientes es un sueño. Es importantísimo para nosotros colaborar con los investigadores clínicos y el hacer equipo, porque somos al final mucha gente. Y bueno, para eso, eso merece la pena todos los días que vamos a trabajar, ¿no? El poder desarrollar algo que pueda llegar a los pacientes es nuestro principal objetivo, ¿no? Siempre. Pues nada, para terminar, una pequeña reflexión que me gustaría de cada uno, ¿no? De hacia dónde veis, cuáles son los grandes retos. Ángel, empiezo contigo, si quieres. Grandes retos de Aragón en investigación. Luego seguiremos con otros en otros temas. Y ¿cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, yo creo que estamos yendo en la dirección adecuada. Creo que Aragón, por el tipo de comunidad que somos, en la que prácticamente nos conocemos todos. O sea, yo lo que digo, o sea, si es que estamos los mismos en el hospital, en la universidad, en la investigación, nos conocemos, esto facilita que empujemos todos en la misma dirección. Y yo creo, sinceramente, que la perspectiva es francamente buena. Hemos progresado, o sea, si echamos la vista atrás hace 10 años a ahora, es que es un mundo de diferente. Y yo creo que en otros 10 años vamos a seguir progresando en esta progresión, o sea, en esta dimensión. Por tanto, la palabra que yo diría como resumen es de claro optimismo de cómo vamos a abordar el cáncer en Aragón. Porque la comunidad la estructura que tenemos de comunidad, a pesar de la dispersión, nos facilita que lo hagamos bien, con dinero. Ya ha salido varias veces. Maite, tú ya nos has hablado que ves un futuro próximo con una sala blanca aquí que pueda tratar a pacientes. ¿Cómo lo ves a los pacientes? ¿Cuáles son los grandes retos del futuro en los cánceres hematológicos y cómo crees que desde Aragón se van a abordar? Bueno, pues desde luego en nuestro equipo estamos ilusionadísimos, yo creo que eso es el primer titular, esperanzados, como dice Ángel, lo vemos más cerca, vemos que el camino lo veíamos muy lejos y la luz demasiado lejos en comparación al resto de España, con lo cual lo vemos más cerca. Pero efectivamente, volviendo también a las palabras de que esto es en equipo, etcétera, realmente es una oportunidad. O sea, hay que tener claro que el CAR-T es una oportunidad para todos y lo tienen que ver desde los gobiernos, etcétera. Es una oportunidad de todo, de poner a Aragón en el sitio que merece, a la investigación aragonesa en el sitio que merece, a la sanidad aragonesa y luego, y lo más importante, que es, sin eso no tiene sentido nuestro trabajo, el de ninguno de los que estamos aquí, es poner a los pacientes aragoneses en darles la oportunidad. Quiero decir, el CAR-T es una oportunidad de curación o es una oportunidad de que llegue más investigación, pero en cualquier caso siempre es oportunidad y cada vez además antes, porque esto es otra cosa muy, muy importante, que es que ahora los CAR-T son casi una terapia a la desesperada, pero conforme se vayan y se van a ir, como está sucediendo, adelantando el momento en la enfermedad en la que se hagan, bueno, pues se abrirán esas puertas y esas oportunidades. Oportunidad es el título que veo. Chema, has hablado de que las CAR-T no es solamente investigar, que es investigar, no es solamente crear una sala blanca y una unidad de terapias, que también, pero también hay que ayudar a esos pacientes tanto durante esos meses que pasan por el tratamiento como apoyo psicológico. ¿Cómo lo ves desde la asociación que podemos echar una mano a todos esos pacientes que van a recibir? Yo creo que hay un objetivo, bueno, creo no, afirmo, que hay un objetivo, una meta. Una meta es un objetivo cuantificado, que es
el reto 30-70. O sea, en el año 30 tenemos que alcanzar un 70% de supervivencia. Y eso es gracias a todos, ¿no? Gracias a la investigación, gracias a los clínicos, gracias al diagnóstico precoz, gracias a todo. Y eso también va acompañado de un deseo que se convertirá en realidad, lo anuncia ya el consejero, que es que tengamos un plan integral de atención al cáncer. Es algo más que algo como una terapia que va a llegar seguro, y la vamos a hacer bien seguro, porque no sabemos hacer los aragoneses las cosas mal. Entonces, como sabemos hacer las cosas bien, la haremos bien, y la gente se va a beneficiar de estos tratamientos con toda seguridad, y de los que vengan. Diego, voy ahora contigo. Desde el laboratorio ya hemos hablado de grandes retos, tumores sólidos, producción, financiación, pero ¿cómo ves el futuro en tu laboratorio? Bueno, el futuro lo veo muy ilusionante, con mucha pasión, ¿no? Porque, bueno, yo creo que yo que estaba en Barcelona cuando, bueno, las terapias CAR-T estaban allí en los ensayos clínicos, ¿no? Y luego recibí la aprobación. Para mí era inimaginable pensar que en Aragón íbamos a tener la suerte, ¿no? de tener una unidad de terapias avanzadas como tenemos o como vamos a tener ya. Me gustaría agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer porque sin esta asociación hubiera sido imposible, yo creo, aparte de su labor social, por su apuesta por la investigación. Y, bueno, pues con toda esa ilusión y esas ganas, el futuro yo creo que es eso, pues una esperanzador y un gran reto, pero que seguro que lo conseguimos, ¿no? Petru, ¿y tú cómo lo ves? Estás aquí, tienes que hablar bien, porque están aquí todos los investigadores de Aragón, de investigación en terapias avanzadas. ¿Qué les dirías a todos ellos y a todos los pacientes? ¿Que tengan esperanza, que tengan compromiso? ¿Qué les dirías a todos? Sí, porque por mi opinión es que es la mejor terapia para los cánceres. Así que tenga esperanza y que puede ser bien, puede salir bien en final. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que ya lo han dicho todo, estos maravillosos ponentes que hemos tenido hoy, esta tarde. El futuro ya está aquí, el futuro ya es presente, sobre todo aquí en Aragón, y tenemos la suerte de que espero que el año que viene vengamos y que podamos, y que Maite diga: hemos empezado con el ensayo, estamos ya a tope con la unidad, y que Diego nos cuente, tengo un CAR-T maravilloso para colon, ¿no? Así es que con muchas ganas de estar aquí el año que viene y con todos los avances que se van a generar durante este año. Muchas gracias a todos.